Don Manuel Domínguez es el director de comunicaciones de la Presidencia de la República. Buenos días, bienvenido. Profesor, buenos días y buenos días a todos los televidentes. Óigame, hoy lunes, esto ocurrió el viernes, pero conociendo la dinámica del gobierno de Panamá o de cualquier gobierno del mundo, me imagino que esto ya ha generado un análisis a nivel de gobierno y decir, bueno, ¿cómo vamos a lidiar con este tema? Sí, en primer lugar, el presidente marcó muy bien el día de ayer la posición del gobierno y es mantenerse vigilante ante esta situación con esta empresa. Evidentemente es una situación negativa para la empresa y nosotros como gobierno nos toca darle un seguimiento, especialmente viendo a cualquier implicación que pueda tener en sus operaciones en Panamá. Es importante que nosotros como gobierno vamos a defender y a explicar lo que tengamos que explicar en materia de lo que nos corresponde a nosotros como gobierno, con nuestros proyectos. En el caso de esta empresa forma parte del consorcio que obtuvo la licitación para la línea 2 y en ese sentido creo que el Metro de Panamá hizo su trabajo como debía ser, precisamente guardando las garantías, las salvaguardas en el pliego, de manera tal que ante cualquier situación imprevista con cualquier empresa, porque recuerda que estos consorcios son compuestos en especial por 3 empresas grandes, cualquier situación que se dé, se tengan las salvaguardas, se puedan tomar las decisiones del caso. Nosotros sentimos que la licitación en el caso de la línea 2 fue muy bien llevada. De hecho, se hicieron cosas que no se hacían antes, como por ejemplo revelar la Junta Técnica Evaluadora. Se tomó el tiempo que había que tomarse y yo creo que en ese sentido estamos tranquilos con el proceso y bueno, vigilantes también a lo que pueda ocurrir en el futuro con la empresa, ¿no? Ahora, con esta empresa y con cualesquiera otra, la pregunta es si el gobierno o la administración del presidente Varela, si es que no lo ha hecho, si es que lo va a hacer una revisión de todo lo que heredó, obviamente, porque de la administración Varela tan solo es la línea 2 del metro, pero lo que ha heredado de esta y otras empresas, otros consorcios con los que las administraciones pasadas pactaron. Bueno, la clave de esta historia es transparencia. Yo creo que si hay un gobierno que ha dado muestras claras de transparencia, de revisar lo actuado y de rendir cuentas por lo hecho, ha sido el gobierno del presidente Varela. Desde el día 1 nosotros comenzamos a revisar diferentes contrataciones. Ese proceso no está detenido, ese proceso continúa. Definitivamente que hay una serie de contratistas y proyectos que siguen siendo cuestionados. Nosotros estamos revisando todo ese proceso en cada institución, siguen los procesos de revisión de contratos, ajustar lo que haya que ajustar y en algunos casos hemos tenido que seguir trabajando con las empresas que ya estaban, en otros casos las empresas se han retirado, pero ese proceso no se ha detenido, profesor, no se ha detenido ni se va a detener. El proceso de revisión. Exactamente. Porque sin duda alguna creo que ahí está la clave de toda esta historia. En la medida en que el panameño sienta que todo está transparente y todo está claro, y que hay escándalos que pueden estallar en cualquier otro país, y que si eso tiene o no tiene repercusión acá, es lo que va a generar la tranquilidad. Y yo creo que son temas que hay que analizar con mucho cuidado, porque estamos hablando aquí de un proyecto que está esperando 500,000 de panameños que tienen dificultades para transportarse en el día de hoy, de manera tal que el gobierno no puede estar dando tumbos ni tomando decisiones apresuradas, ni por situaciones periodísticas, sino que tenemos que tener cuidado de hacer las cosas como la ley mandata, de si hay una causal específica de ir contra un contratista, pues que si se da, créeme que el gobierno va a tomar acciones. Sin embargo, también hay que hacer las cosas bien y también pensando en que en el caso de estos proyectos grandes, al final hay una afectación seria para los ciudadanos si no se hacen. Por eso que el gobierno tomó el tiempo en el caso de hacer las cosas bien, de hacer la licitación con tiempo, de contratar, de invitar una junta técnica con gente reconocida, de manera tal que estemos hoy seguros de que tenemos un proceso bastante fuerte. Sin pretender que tenemos que andar copiando otros modelos, porque reaccionamos como país, pero veo que en Colombia tal vez dieron un paso más, o tal vez fueron un poco más categórico en cuanto a decir que hay una Secretaría de Transparencia. Me parece que le requirió al gobierno toda una auditoría y toda una revisión e incluso plantear posibles reacciones si se determinara que hay alguna repercusión en Colombia. Y es la misma posición del gobierno panameño. Nosotros vamos a estar atentos a cómo se desenvuelve esto. Lo que no podemos pedirle al gobierno es una reacción improvisada y que terminemos entonces afectando proyectos que son realmente necesarios para la ciudadanía. Nosotros vamos a ir viendo cómo se desarrolla el caso. También créeme que las autoridades judiciales tienen su papel en esto, que no les controla el Ejecutivo, que están seguramente revisando cómo se va evolucionando el caso. Sin embargo, nosotros de nuevo sentimos que hemos hecho las cosas bien,
de acuerdo a la ley, precisamente con situaciones como esta. Independientemente de la empresa, profesor, estar seguro de que tenemos procesos transparentes y bien hechos. ¿Cuántas otras empresas transnacionales hay aquí en Panamá manejando proyectos, más o menos? Bueno, en Panamá hay más de 120 empresas transnacionales instaladas manejando estos grandes proyectos. La mayoría son consorcios que tienen un componente internacional y mano de obra panameña. Pero yo te diría que nosotros en este momento seguimos trabajando con IBT en el caso de los hospitales, a pesar de que hemos tenido desacuerdos en cómo se estructuró ese proyecto. Seguimos trabajando con Finmecánica también, a pesar de que tenemos desacuerdos en cómo se estructuró el proyecto de los radares. Es decir, nosotros estamos tratando de llevar esto de la mejor manera, de una situación en la que el Estado termine ganando, presionando que se cambie lo que se tiene que cambiar y al mismo tiempo tratando de que las obras se completen y se completen bien. Ahí está la clave. Que no nos sintamos congueados por estas empresas y que simplemente haya la transparencia del caso. Yo necesito tocar otros temas con don Manuel Domínguez, pero antes me gustaría que Gretel Méndez nos diga cómo han reaccionado nuestros televidentes a la pregunta que se hizo. Gretel, adelante. Gracias, profesor. Les recuerdo brevemente la pregunta que planteamos esta mañana en Noticias AM relacionada precisamente a todos estos escándalos que se destaparon durante estos últimos días en el caso Odebrecht. Voy de inmediato entonces con alguna de esas respuestas que usted ha enviado a través de las redes sociales. Inicio con la opinión de Domingo Trend, quien ha posteado lo siguiente: no solo investigar proyectos, también las donaciones de campañas y quienes se beneficiaron de ellas, a cambio de qué. Por otro lado, ha escrito Love, que dice, claro que sí, cuando el río suena es porque piedra traes. Panos Costarrangos dice, no, ellos ganaron las licitaciones y las obras están, no entiendo por qué se mezcla lo de otros países. Diversas opiniones se generan. Finalizo con Edwin Rosado, quien ha planteado, por supuesto que sí, varias administraciones se han adjudicado a esta empresa megaproyectos. ¿Por qué será? Deja una interrogante planteada. Y Edwin, son algunos de los mensajes que recibimos a través de las redes sociales @TVN Noticias. Voy a regresar con usted, profesor. Gracias, Gretel. Así reaccionaron los televidentes y pueden seguir reaccionando en la cuenta de Twitter. Don Manuel Domínguez, Barro Blanco es un tema que nos está preocupando cada día que pasa más y más. Yo tengo una opinión, creo que una movida audaz, que en mi opinión le salió mal a la vicepresidenta, es mi opinión, le salió muy mal, el haberle dicho a los grupos originarios, vamos a parar la obra hasta que lleguemos a un acuerdo. Ahora los grupos originarios dicen, no, es que no queremos que siga, punto. El presidente dijo ayer en la cita eucarística que el miércoles se va a sentar con ellos. ¿Hay alguna luz al final del túnel de que esto se pueda resolver? Permíteme hacer una clarificación. La vicepresidenta no decidió parar la obra, es decir, la ANAM llegó a hacer su trabajo, revisó el proyecto y decidió implantar algunas medidas que paralizaron la obra por un tiempo. La empresa le toca ahora tomar acción sobre esas medidas. En el día de ayer, como tú mencionas, se dio un paso importante. Varios de los grupos que han estado en la mesa decidieron regresar a la mesa, y otros grupos que también han estado solicitando participar en el diálogo también estuvieron pidiendo regresar, y el presidente hizo un llamado para que estos grupos se incorporen el día miércoles en Tolé a la mesa del diálogo ampliada. En el día de hoy la oficina de la vicepresidenta va a estar haciendo un anuncio específico ya sobre la metodología y cómo va a funcionar esto. Sin embargo, yo creo que la buena noticia es que el gobierno, en su papel de facilitador, porque recuerda, profesor, que esta es una situación comunidad-empresa, el gobierno entró aquí a facilitar una salida a un problema que ya estaba allí, que había sido desatendido. Sin embargo, sentimos que sentados en la mesa del diálogo ya hemos avanzado bastante. Ya se ha avanzado bastante y hay, como te digo, varias perspectivas dentro de las diferentes dirigencias indígenas. Nosotros vemos la oportunidad de Barro Blanco como una especialmente beneficiosa para finalmente darle a la comunidad indígena del área el desarrollo que se merece. Tenemos un presupuesto de $75 millones ejecutándose en este momento con obras que nunca se habían dado en la comunidad. Lo que le estamos diciendo a la comunidad es: tomemos esta oportunidad para terminar de desarrollar el área. Debo asumir que si el presidente ha anunciado que va el miércoles es porque ya tendrá una serie de, como decimos los panameños, una serie de cabos ya amarrados y no cabos sueltos, porque sería penoso que el presidente vaya y regrese con las manos vacías.
A mí me preocupa que hay una cantidad de abogados me han dicho, el día que esa empresa demanda al Estado panameño pierde aquí en Panamá y pierde en los estados internacionales. No, el presidente no anunció que va el miércoles, profesor. Que se va a reunir. Sí, el miércoles va la vicepresidenta y la Comisión de Alto Nivel a reactivar la mesa del diálogo. Seguramente ¿Y la vicepresidenta va a ir con el PNUD también? ¿De nuevo? Seguramente de esa reunión, profesor, sale una visita al señor presidente. Sin embargo, nosotros, como te he dicho antes, tenemos la responsabilidad de llevar esto a buen puerto. Demandas y contrademandas seguramente vendrán, pero de nuevo, esta es parte de desatender un problema, dejarlo crecer, y finalmente ahora el gobierno le ha tocado desde hace varios meses ya tratar de viabilizar una salida a un problema que estaba allí. Nosotros estamos optimistas completamente de que podemos llegar a un punto de acuerdo por la vía de que llevemos el desarrollo a la comarca. Detractores políticos del gobierno insisten en decir que la economía no solamente está detenida, sino que comienza a descender y que el desempleo ha crecido a 13%. ¿Qué hay de esto? Es una completa falsedad. Yo creo que hay cierta inmadurez política que hace que alguna gente quiera que la economía vaya mal, pensando que esa es una situación negativa para el presidente de la República. Si la economía va mal, nos va mal a todos. Todos los indicadores económicos, profesor, de la República de Panamá son fuertes. Acaba de anunciarse el aumento importante de la inversión directa extranjera en Panamá. Los empleos están subiendo a razón de más del 5% en relación con el año pasado. Es decir, no hay ningún indicador que sustente esas afirmaciones que son básicamente politiquería, profesor. La economía está fuerte, la economía está sana, y cada vez, lo notas en los actos públicos del gobierno, cada vez están yendo más empresas a licitar. ¿Por qué? Porque hay una confianza completa en la economía y en lo que está haciendo el gobierno del presidente Varela. ¿Y la estadística de desempleo, en opinión del Ministerio de Trabajo, que se mantiene, sube, baja? Es que las estadísticas no son opinión, las estadísticas son frías, y el empleo con relación al 2014 ha aumentado en el 2015. Eso es así. Se ha visto especialmente en sectores de la construcción, en los sectores de servicios. Por supuesto que ya no hay la inversión estatal esa desaforada que había. Sin embargo, ya están madurando los proyectos principales del gobierno. Está entrando la renovación de Colón, está entrando la línea 2, están entrando las carreteras principales que está licitando el MOP, de manera tal que, haciendo las cosas bien, cumpliendo con los procesos de manera seria, licitaciones transparentes, la economía va a continuar sólida y va a continuar por mucho tiempo marcando positivo en todos los rubros que están marcando desde hace ya varios años. Aquí nos ha llamado la atención que ya dentro de 2 o 3 semanas asistiremos al primer año de gestión del presidente Varela, y vemos cómo la ley de contrataciones se ha mantenido idéntica. Hay quienes dicen que el PAN ha comenzado a contratar igual que en el pasado. ¿Qué hay de eso? Yo creo que el gobierno en su primer año ha llevado a cabo muchísimos procesos importantes. Hay algunos puntuales que toman vigencia. Este de las contrataciones públicas toma vigencia ahora en el tema de Odebrecht. Sin embargo, nosotros estamos completamente de acuerdo en el caso de la ley de contrataciones públicas, lo decía la vicepresidenta en estos días, con revisarla. No solamente para blindarla aún más, sino también para permitir al Estado que tenga mucho más agilidad de contratación. Lo que venimos del sector privado o de otro modelo de trabajo y estamos enfrentados ahora a la contratación pública, le podemos decir que realmente es muy complicado. Con el tiempo esa ley se fue blindando y blindando en alguna medida, y es realmente a veces muy complicado contratar cualquier cosa. Yo creo que ese es un debate que el país va a tener que hacer, no solamente, como te decía, para blindar la contratación pública en favor del Estado, sino también para buscar mecanismos que en algunos aspectos nos permita agilizar y dar mejor respuesta a la ciudadanía, cumpliendo con la ley y cumpliendo con los procesos. La ley como está ahora, yo creo que ya todo el mundo está de acuerdo en que tiene que ser revisada. Lo que pasa es que este tema genera una mezcla de sentimientos, ¿no? Porque si aplican la ley tal cual, las obras no se hacen o se hacen no sé cuántos años después. Pero si te vas al otro extremo, como se fue la administración anterior, de pasar por encima de la norma con el ánimo de presentar obras realizadas, están estallando escándalos por todos lados. Por eso que nosotros, profesor, defendemos cómo estamos haciendo las cosas. Estamos haciendo las cosas de manera correcta, cumpliendo con la ley. Tenemos una Contraloría que funciona, tenemos una ANAM que funciona. Las instituciones están cada uno en su papel jugando su rol. Evidentemente esto evita que no puedas contratar a la velocidad que se contrataba antes, como lo hacía el PAN, pero ya estamos viendo las consecuencias nefastas para el país de trabajar así.
de manera tal que el gobierno va a seguir haciendo las cosas de manera correcta, cumpliendo con los plazos, cumpliendo con los tiempos, haciendo que cada vez haya más competencia en las licitaciones públicas. Eso es un compromiso profundo y primario del gobierno de la República de Panamá. Pero hay quienes se quejan, don Manuel Domínguez, que a un año de distancia y de gestión, sí, todos, si es que son todos, a lo mejor no sé si harán falta más, escándalos del PAN han salido y están siendo procesados en el Ministerio Público como debe ser. Pero hay gente que dice, oye, entonces en la Autoridad de Turismo no pasó nada. Bueno, yo creo que era parte del Círculo Cero. En el MOP no pasó nada. Y es parte de las grandes obras que se han visto. O sea, ya hasta aquí llegamos en esta historia. No, profesor, como le decía al inicio, el proceso de revisión y auditorías continúa en los ministerios. Claramente el gobierno no puede abocarse de manera introspectiva, denunciarlo todo. Yo creo que hay que ser responsables. No es un tema de denunciar por denunciar, es un tema de encontrarse efectivamente se hizo algo mal y llevarlo al Ministerio Público. En ese proceso estamos. Nosotros sentimos que lo hecho en el primer año de gobierno es sin precedente. Nunca se había hecho realmente lo que ha hecho el gobierno del presidente Varela en materia de transparencia y denunciar actos de corrupción. Supera ampliamente, seguramente varios gobiernos, tal vez hasta el gobierno de Endara. No habíamos visto algo como esto. Y yo creo que hay que tener un poco de paciencia en el sentido de que el Ministerio Público también tiene que hacer su trabajo y el gobierno sigue comprometido en llevar a la justicia aquello que se hizo mal. Y también aquello que se haga mal en nuestro gobierno, también tenemos el compromiso de denunciarlo. Ahora, yo creo que a veces también la sociedad ha caído como una desesperación por más casos y más casos. Sin embargo, hay que hacer las cosas bien. Nosotros defendemos eso y sentimos que lo hecho hasta ahora es importante. Nunca hecho antes, sin embargo no descartamos de que presentemos nuevas acciones en situaciones específicas. Debe hablar un tema que se habla mucho y poco al mismo tiempo, el sector agropecuario. La administración del presidente Varela ha tenido la particularidad de haber nombrado un ministro que no solamente proyecta, que domina el tema, sino que proyecta una visión muy clara de qué hacer con el sector, pero pareciera que ese sector no está recibiendo las respuestas a la velocidad que ellos quisieran. Están los arroceros, los que siembran las papas y la cebolla, el sector pecuario, etcétera. ¿Le va a llegar respuesta a esa gente al final de la historia? Mire, profesor, cuando usted tiene un sector que estuvo abandonado por tantos años, la acumulación de problemas es realmente importante. Nosotros, desde muy temprano en el gobierno, presentamos el Pacto Nacional por el Agro, que incluía varios componentes, y uno de ellos es pagar unas deudas antiguas que venía arrastrando el sector, que el gobierno tenía con ellos. Nosotros hemos pagado más de 25 millones de dólares ya en diferentes deudas, diferentes rubros. Estamos ahorita reacondicionando completamente el Instituto Nacional Agropecuario, que es un símbolo del sector. Tenemos un ministro y un director de Lima volcados en la ayuda del sector agropecuario. En estos días estaban entregando otros pagos en la provincia de Chiriquí. Por supuesto que sigue habiendo problemas, por supuesto que hay problemas de arrastre. Sin embargo, yo creo que el compromiso del gobierno de la República de Panamá con el agro es total. Nosotros sentimos que hemos ido ya tomando medidas con varios de esos rubros. En algunos casos había una completa distorsión, como en el arroz de importaciones, que hemos ido ya corrigiendo. No se puede corregir de la noche a la mañana. En algunos sectores no se sienten satisfechos, otros sí. Sin embargo, lo que sí queda como un hecho, profesor, es que el gobierno está 100% trabajando hombro a hombro con el agro. Pero hay quienes se quejan, los críticos sobre todo del gobierno, y dicen, bueno, pero ya ha pasado un año. 1, 2, dicen los detractores, es que la administración Varela tiene al país entretenido con los escándalos de corrupción y cuando vamos a revisar la ejecución no pueden mostrar tanta ejecución en un año. Ahí salió una información de que, por ejemplo, en deporte 1% de ejecución. El tema de las escuelas, que evidentemente no hay forma humana que el Ministerio de Educación tenga las escuelas listas si esto no se descentraliza, pero no se da el paso para descentralizar. El tema de salud evidentemente es un tema que preocupa. O sea, ¿será que a partir del 1 de julio vamos a ver una administración tal vez mucho más, no sé si la palabra es dinámica o más a la defensiva?
No, yo creo que hay que políticamente hay quienes han querido comparar el primer año del presidente Varela con los 5 años del presidente Martinelli. Es una comparación completamente disparatada. Si usted analiza el primer año del presidente Martinelli, del presidente Torrijos, de la presidenta Moscoso, se va a dar cuenta que ese es el año donde se funda lo que va a ser la gestión de gobierno. Nosotros estamos satisfechos que tenemos ya saliendo la renovación de Colón, licitada, por anunciar en estos días, licitado la segunda línea del metro, licitado los principales proyectos de construcción, 500 kilómetros de carreteras rehabilitadas o construidas en este 2015. Ya tenemos 100 licitaciones en sanidad básica, tenemos más de 300 escuelas llevadas a otro nivel en el programa Panamá Primero, más de 1.700 educadores han ido a capacitarse en Estados Unidos para Panamá Bilingüe. Es decir, en un primer año que ha sido complicado, porque a la vez que hemos tenido que revisar las instituciones, los ministros han tenido que dedicar tiempo a denunciar lo que está mal. Hemos tenido que dedicarnos a arreglar una situación financiera del Estado calamitosa. Al mismo tiempo, hemos logrado con éxito ejecutar nuestros principales programas de gobierno inicialmente. Recuerda, profesor, que usted va a comenzar a ver a madurar esa gestión. Y lo más importante, profesor, porque es muy fácil ejecutar con una Contraloría como la pasada, que era muda, sorda y ciega. Era muy fácil ejecutar con una ANAN que no le ponía ningún pero a nadie. Ahora las instituciones funcionan, todo está funcionando y el gobierno está tomándose los tiempos y respetando los procesos, porque al final, profesor, esto no es plata de Juan Carlos Varela ni de Manuel Domínguez, es plata del pueblo. Por eso que nosotros estamos haciendo las cosas bien y confiados en lo que estamos haciendo. Yo creo que hay un paso que va a ser fundamental si es que el presidente Varela lo va a dar o lo piensa dar, o si de pronto no lo da, y cuál sería la fórmula. Parece mentira, pero el tema de las escuelas es una gotera para todo gobierno. Para todo gobierno, no para todo, es una gotera. No está lista el techo, el laboratorio, se inunda. Si no descentralizamos, porque el país está exageradamente centralizado, este tema no va a poderse resolver nunca. Hay una medida que tomó el gobierno que se está ya concretando, que es la creación de una unidad de infraestructura. Porque ¿qué pasa, profesor? Cada ministerio tiene su propia unidad de infraestructura de desarrollo de obra. Entonces tú terminas teniendo un ministerio de educación o de salud totalmente enganchado en construir hospitales en un caso y por el otro lado construir escuelas, reparar escuelas, y todos sabemos que el propósito inicial de estas instituciones, para el caso del Ministerio de Educación, es educar, no construir infraestructura. Bien. Pero eso con el tiempo se ha ido enredando. Eso se ha ido enredando. Nosotros estimamos que con esta unidad... ¿Pero cuál es el miedo a la descentralización? Esta unidad va a ser más de lo mismo, porque tiene que atender 1000 y pico edificios en el país. O sea, ¿cuál es el miedo de decirle a la alcaldía de Arrayán, aquí está el presupuesto, y yo sé si voy a poner un auditor ahí, que usted lo tiene que gastar en la reparación de la escuela de Arrayán? Son dos cosas, profesor. En primer lugar, el tema de las obras grandes de infraestructura, queremos pasarle a esta unidad. En el tema de descentralización también hemos hecho avances importantes. El próximo año ya comienza a hacerse efectivo el traspaso del impuesto inmueble a los municipios. Ya hemos estado dando libertades a los municipios, obviamente, con controles y con salvaguardas para que no entremos a situaciones que nadie quiere entrar. Sin embargo, la descentralización camina muy bien. Casualmente, el presidente de la República y el alcalde Blandón se están reuniendo esta semana para conversar varios temas, entre ellos descentralización. Sentimos que en ese camino vamos bien, pero también sentimos que de parte de las autoridades locales, las autoridades provinciales y nacionales electas... Ayer estuvieron juntos en la cinta eucarística. Tiene que venir también un compromiso, profesor, de manejar esos fondos con responsabilidad. Entonces, es un tema de dos vías. Yo creo que lo que más, hoy por hoy el panameño más está reclamando, más que nunca antes, el tema de la transparencia y el celo en el manejo de los recursos del Estado. Como bien usted dijo, es plata de todos nosotros que pagamos impuestos. Don Manuel Domínguez, muchísimas gracias por darnos una perspectiva de a un año de gobierno, cómo va a reaccionar y cómo va a administrar el gobierno el problema que tiene Odebrecht en Brasil, y si le va a dar seguimiento con lupa a lo que heredó de los gobiernos pasados con esta y otras empresas. Y dos, el tema de la descentralización. A mí me atrae mucho este tema y estamos muy pendientes de eso.